Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo quiero agradecer también a quienes organizaron estas jornadas por estar presente en este día y a todas las personas que están participando, ya sea presencial o por vía telemática. Yo básicamente voy a presentar los resultados de un estudio sobre las barreras en la implementación de la Ley 21.030 en el sector público y privado de nuestro país. Eh, Quiero agradecer públicamente al equipo de acompañamiento psicosocial porque sin la dupla de acompañamiento psicosocial, yo creo que esta ley habría sido mucho más difícil su implementación. También a todas las personas que aceptaron participar compartiendo su experiencia y a las y los directores de los establecimientos de salud, porque según la normativa chilena, ellos y ellas tienen que dar su autorización cuando uno realiza un estudio de este tipo. Yo les voy a presentar entonces los resultados de los relatos de 74 entrevistas semiestructuradas que se realizaron a actores provenientes de 2 hospitales públicos, 5 clínicas privadas y 2 organizaciones de la sociedad civil. En esta muestra, 20 eran personas del equipo de acompañamiento psicosocial, 21 del equipo biomédico, 24 directivos, 5 mujeres usuarias y 4 personas de la sociedad civil. Aquí ustedes pueden ver las profesiones, que es bien variada, principalmente son ginecobstetras, matronas, matrones, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales y otras. La mediana de edad fue 40 años, 70% son mujeres y 51% no profesaban ninguna religión. Ahora, básicamente lo que muestra la literatura es que en varios países el acceso a la interrupción del embarazo está limitado aún cuando éste sea legal. Es decir, no porque tengamos una ley, nosotros vamos a garantizar acceso. Por eso hay que estar vigilante. Y esto se debe a restricciones de la propia legislación. Yo lamentablemente no tengo tiempo para repasar lo restrictiva que es la ley 21.030. También por la oferta de servicios no adecuados a las necesidades de las personas y también por el estigma sociocultural respecto del aborto. Y esto entonces mantiene y profundiza las inequidades porque afecta a las personas con mayor vulnerabilidad. Nosotros teníamos tal cantidad de información que en algún momento casi que nos vimos así como sobrepasadas y sobrepasados, pero en el marco teórico del proyecto nosotros habíamos incorporado el modelo de Tanahashi, que nos permite entonces poder codificar las barreras en 5 grandes grupos, en barreras de disponibilidad, barreras de accesibilidad, en relación a la aceptabilidad de los servicios, al contacto real con los servicios y a la cobertura efectiva que ellos dan. Entonces, eso es lo que yo les voy a mostrar a continuación y podemos ver, perdón, esto lo primero es las barreras en el sector público y podemos ver entonces que en las barreras de disponibilidad aparecen barreras de información, barreras en recursos humanos, barreras en infraestructura. En las barreras de accesibilidad aparecen las barreras geográficas, barreras organizacionales y administrativas, así como barreras financieras. En las barreras de aceptabilidad tenemos el tema de la calidad de las prestaciones, en las barreras de contacto real, las barreras de continuidad de la atención y finalmente en las barreras de efectividad, el incumplimiento del rol del Estado en el seguimiento de esta política pública. ¿Qué pasa con las barreras de información? Lo que se observa es que la capacitación de los equipos fue en forma poco constante, fue al inicio de la implementación de la ley, se centró en aspectos técnicos y no abordaba prejuicios ni actitudes. Y además se focalizó en los equipos de salud que estaban directamente relacionados con la IVE y no abordó, por ejemplo, a otros servicios como los servicios de medicina o las unidades de cuidados intensivos donde pueden haber personas que estén con riesgo vital. Por otro lado, aparece que hay un desconocimiento de la ley, no solo por parte de la población, sino también por los equipos de salud.
Y además hay una interpretación restrictiva y errónea de la ley. Ha habido ausencia de campañas de difusión de la ley a la población. Si las personas no conocen sus derechos, malamente van a poder exigirlos. Esta interpretación errónea de la norma legal se relaciona principalmente con el deber de información. Ustedes saben que en la ley aparece que hay una prohibición de realizar oferta de la IVE, pero además la misma ley señala que es deber del Estado el cumplir con el deber de información. Y este deber también está explicitado en la ley 20.584, que nosotros conocemos como la Ley de Derechos y Deberes de las Personas en relación a su atención en salud. Además, en algunas instituciones, a raíz de esta interpretación de la ley, se prohíbe entregar material impreso, se prohíbe pegar un afiche en el hospital, pero aquellas instituciones donde pueden hacerlo, la verdad es que son afiches mínimos que prácticamente no se ven. A diferencia de los afiches de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que ustedes pueden haber constatado que ocupan prácticamente la totalidad de un muro. Encontramos entonces que estas barreras afectan en las mujeres porque hay relatos de quienes, pudiendo haber accedido a la IVE, no lo hicieron porque pensaron que no les correspondía este derecho. Yo lamentablemente no voy a tener tiempo de leer todas las citas. En recursos humanos aparece que el equipo de la dupla acompañamiento psicosocial tiene una jornada de 22 horas semanales y por lo tanto tiene que acudir fuera de su horario laboral, incluso fines de semana o festivos cuando hay que constituir una causal, principalmente la causal 3. Y esto además sin recibir una compensación horaria ni protección laboral. Una dupla nos decía, ¿qué pasa si yo tengo un accidente de trayecto? No estoy cubierta porque no estoy dentro de mi horario. Y además las horas psiquiatras, que aun cuando la norma técnica contempla que haya disponibilidad de al menos 11 horas, esto la verdad es que no se cumple. En la infraestructura, la mayoría de las duplas referían que no tenían una oficina para poder atender a las mujeres y tenían que compartir oficinas con otros equipos, como el Chile Crece Contigo, o tenían que ocupar un box de atención ginecológica, donde está o la camilla ginecológica o donde está el ecógrafo. Y por lo tanto, ellas decían que realizar el acompañamiento psicosocial, sobre todo en las personas que están viviendo un duelo en un espacio no adecuado, era pésimo. Y durante la hospitalización también era muy difícil tener una hospitalización individual. Y esto se vio acrecentado con el tema de la pandemia, porque en aquellos lugares que habían logrado tener una sala de hospitalización individual, fueron ocupadas entonces con pacientes con COVID-19. Por lo tanto, en la mayoría de las instituciones, aun cuando hacían el esfuerzo, la hospitalización ocurre donde hay cercanía con otras embarazadas o con puérperas, donde además es factible escuchar el llanto de las personas recién nacidas. En las barreras geográficas, aun cuando esto no está contemplado en la ley, en algunas regiones existe dentro del protocolo que la constitución de la causal 1 y 2 tiene que hacerse en el hospital de mayor complejidad. Esto implica que la mujer se tiene que trasladar por sus propios medios porque al no estar hospitalizada no se le cubren los gastos de traslado ni tampoco de alimentación. ¿Qué se logra con esto? Es que se retrasa en la constitución de la causal, sobre todo en la causal número 2, que ustedes saben que es la inviabilidad fetal letal congénita adquirida o genética. También aparecen los requisitos adicionales para constituir las causales, como por ejemplo, ustedes en la ley aparece que en la constitución de la causal 1 basta con un médico, pues no, aquí se consultan varios médicos, múltiples especialistas para constituir una causal. Y en la causal 2 además se solicitan exámenes adicionales porque pareciera ser que hay un temor de los profesionales para constituir una causal frente a un error diagnóstico eventual. ¿Ya? Entonces necesitan, comillas, un 100% de certeza
que esa causal corresponda además dentro del listado de las patologías letales incompatibles con la vida extrauterina. ¿Para qué hablar de la aparición de comités de expertos obstaculizadores? Por ejemplo, aquí aparece un relato donde para constituir una causal 2 se constituyeron 2 comités de expertos. Y lo otro es derivación de los casos a los comités de ética asistenciales, cosa que no tienen ningún rol en la constitución de las causales. La pandemia, como dije, puso problemas para la hospitalización, pero también hubo barreras porque las mujeres tenían temor de contagiarse al interior de los hospitales. Eso fue una realidad. Y como ustedes ven en este gráfico, como en el año 2020 caen drásticamente los casos de causal 1 y 2. Eso es una realidad. ¿Por qué cayeron? No se constituyeron, hay un subregistro, las mujeres no fueron al hospital. Eso es algo que tendremos que, estudiar. Esto yo ya lo dije, las barreras financieras del costo de los exámenes. Respecto del cariograma, muchas mujeres tuvieron que juntar el dinero para poder pagar el cariograma, porque el hospital no tenía esa disponibilidad. La denuncia. Según esto, la denuncia sería un elemento disuasivo. ¿Por qué? Por la complejidad misma del proceso de develación de la violencia sexual, del miedo de las víctimas a que sean responsabilizadas por la violencia y juzgadas por esta decisión de decidir abortar, por miedo de la reacción de la familia, por miedo de encontrarse con el agresor en una audiencia, por la necesidad de volver a repetir el relato con la revictimización secundaria, por la dificultad para asumir como violación la presión ejercida por la pareja para tener actividad sexual. Y en algunas situaciones también se condicionó la atención de la mujer a que realizara previamente la denuncia. Ahora, también se observa que la persecución del delito de violación es ineficiente. Es así como en la mayoría de las instituciones, las muestras de los restos oculares persisten por años, que no son retiradas por el Ministerio Público. Tal como se ha dicho a lo largo de la mañana, lamentablemente aquí también permea el estigma. El estigma como una carga social que culpabiliza a la mujer que decide abortar y no sigue este mandato cultural de la maternidad. Y se percibe por parte de las mujeres como un rechazo para la atención de salud, por una falta de acogida, por el enjuiciamiento por parte del equipo. Incluso hubo una situación en que se referían a la mujer como la violada o la asesina en la sala de atención. Ahora, también el estigma afecta al equipo de salud. No hablan de aborto, invisibilizan la temática. Y afecta al equipo de acompañamiento psicosocial, quienes fueron catalogadas como promotoras del aborto. También influye en la objeción de conciencia, donde la presión de los pares de este profesional o la necesidad de aceptación de este profesional por parte de sus pares hace que se declare objetor u objetora en conciencia. Por ejemplo, esta cita de una dupla, las que andamos como con una guadaña y vestida de negro por los pasillos. En esas condiciones es bien difícil trabajar. La religiosidad aparece en base a las creencias religiosas que predominan en nuestra sociedad. Trasciende a las mujeres, trasciende a su familia y repercute en la toma de decisión. ¿Por qué? Porque genera un sentimiento de culpa.
Y por ejemplo, aparece incluso la esperanza de la mujer para que la condición fetal en la causal 2 sea revertida por, comillas, un milagro. Incluso algunas mujeres necesitaban delegar esta decisión a un ser divino. Es decir, si a mí me confirman, decía la mujer, que mi guagua está con este problema, es porque Dios así lo quiso y yo puedo interrumpir este embarazo. Y además trasciende al personal de salud porque la mayoría de los que se declaraban verdaderos objetores de conciencia había un trasfondo religioso detrás. Más adelante voy a separar lo que es un verdadero objetor de conciencia a lo que es un pseudo objetor de conciencia. Lamentablemente aquí también aparece el temor. El temor porque el espacio, en la institución de salud es vista como un espacio no seguro, porque tenemos miedo que nos maltraten. Y esto se advierte, por ejemplo, en este relato de esta mujer que estaba con una causal 2 respecto al trato del profesional cuando le entregó la información o cuando le realiza una ecografía y donde la hace sentir como un objeto. Miren, hablar como si estuvieras hablando con un muñeco acostado en una mesa y mientras hacía el proceso ignorarme al 100%. También hay el temor de que no se resguarde la confidencialidad, por ejemplo, del nombre del agresor, al cuestionamiento del relato de la violación, a la revictimización. Incluso había mujeres que tenían miedo de irse a la cárcel. Como dice este relato, igual un par de mujeres me vuelven a preguntar si estoy segura que si no se van a ir a la cárcel. Y la pandemia entonces agregó el temor al contagio y el problema de la hospitalización. Aparecen las relaciones de poder mediante este dispositivo saber poder, donde el profesional, en base al conocimiento, básicamente es el que toma la decisión en la causal 1 a través de la lex artis. Y también se evidencia a nivel de las instituciones por esta estructura jerárquica, donde la toma de decisiones está subordinado a la decisión que toma el equipo médico. Por ejemplo, aquí lo que decía, como equipo de repente nos sentíamos poco escuchadas, era como, no, es que la opinión de ustedes da lo mismo porque somos nosotros, los médicos, decidimos en definitiva. La falta de empatía, que también lo nombraron en la presentación anterior, hay una falta de empatía del equipo de salud con funcionarios indolentes a la vivencia de la mujer, hay una falta de humanización en la atención y una falta de reconocimiento de sus derechos. Y la violencia obstétrica. Aparece en las entrevistas, se reconoce que existe en la actualidad, pese a que hay algunas instituciones que se resisten a hablar, a nombrar la palabra violencia obstétrica. Hay situaciones identificadas como violencia dirigida directamente hacia las mujeres y estas experiencias, ya sea previas o durante la constitución de una causal, van a generar un obstáculo que va a impedir volver a consultar. La objeción de conciencia nosotros planteamos que opera como violencia estructural actualmente porque se puede invocar para cualquier acción que directa o indirectamente contribuya a la interrupción del embarazo, como por ejemplo negarse a pasarle las gasas o el material al médico en el pabellón. Porque hay una falta de argumentación de quienes objetan, porque el resto del equipo no sabe quiénes son los objetores, porque estos objetores entregan información disuasiva y errónea, porque además presionan a la mujer para que se retracte de su decisión, porque entorpecen o retrasan la constitución de una causal y por esta falsa objeción de conciencia que aparece de manera arbitraria, sin un sustento moral. Es lo que le llamamos la comodidad de conciencia. Y la negativa para el manejo del dolor de una mujer que estaba en causal 1 del único anestesiólogo en turno, díganme si esto no es o no es violencia. Que llegara él y me dijera, no, no te voy a poner la anestesia y tampoco nada para el dolor. Las mujeres migrantes, ya sabemos que la condición migratoria en Chile no afecta por igual
y hay una mayor vulnerabilidad en las mujeres haitianas. ¿Por qué? Porque a la barrera idiomática se suma el machismo de su cultura y también el género de estos facilitadores interculturales. Y este relato de esta dupla plantea que ella lamenta cómo se dio la atención a esa mujer, porque ella como dupla no quedó convencida que se le estuviera transmitiendo lo que ella realmente quería que se transmitiera. Ella lo que asumió fue que el facilitador intercultural, en base al machismo, se dirigía directamente a la pareja de la mujer y probablemente no le explicaba lo que ellas querían que hiciera. Dice, nosotros hasta nos cuestionábamos si realmente le decían lo que estábamos tratando de explicar. Y en el rol del Estado, bueno, este incumplimiento del Estado en materia de seguimiento de la ley. Y el sector privado, y ya está en la última diapositiva, hay un menor número de casos de constitución de causal, solo un 20% del total de los casos se constituyen en el nivel privado, y cuando se constituyen son fundamentalmente a la causal 2, y hay un problema de fugas en la atención ambulatoria, en la consulta directa del médico con la mujer. Falta capacitación de los equipos, las mujeres también llegan desinformadas, objeción de conciencia. Hay objetores de conciencia que se han declarado como tal en el sector público en una ciudad X del país, donde todos se conocen, pero esos mismos objetores no hicieron la declaración de objeción de conciencia en la clínica privada. No hay dupla de acompañamiento psicosocial. Lo que hay es una atención por psicóloga o psicólogo, consulta que la mujer tiene que pagar. Problemas en la implementación de la cadena de custodia, particularmente, yo les diría que en la región metropolitana es donde hay más problemas para que tengan cadena de custodia. La mayoría de las instituciones privadas no la tienen y derivan a las mujeres directamente al médico legal. Dificultad para acceder a los medicamentos como la mifepristona y también una falta de fiscalización por el organismo correspondiente. Eso era entonces en este breve espacio de tiempo lo que yo les quería comentar. Muchas gracias.